Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos, y en este caso vamos a tener otra clase de repaso de tipos de vueltas acortadas. Aquí voy a mostrar el tipo de vuelta cortada que sería el punto envuelto. Recuerden que yo les dije lo más importante siempre es trabajar muy bien la tensión y ver cómo están acomodados nuestros puntos. A través de eso y la técnica de tejido que nosotros tenemos es como vamos a manejar estas vueltas acortadas. Nosotros ya repasamos lo que serían las vueltas acortadas alemanas, que son por ahí las que más utilizo, pero ahora vamos a ver cómo serían estas vueltas acortadas con el punto envuelto. Aquí yo voy a comenzar a tejer, tengo una muestrita muy sencilla y voy a parar casi 4 puntos antes de llegar al final. Las vueltas acortadas a través de lo que sería el punto envuelto funciona para cualquier tipo de puntada, en realidad todas lo hacen. Solo tienen que tener ustedes mucho cuidado al realizarla. Aquí me estoy acercando al final, voy a dejar 4 puntos antes de llegar al final y voy a comenzar a hacer una vuelta cortada. Cuando trabajo con vuelta cortada de punto envuelto, sin importar en qué puntada yo esté, voy a traer mi hilo de trabajo hacia adelante. El punto que va a ser vuelta cortada pasa sin tejer a mi aguja derecha y el hilo nuevamente va a pasar hacia atrás. Así es como yo voy a envolver este punto de vuelta cortada. Ahí recién voy a girar. Una vez que yo he girado, vuelvo a ajustar mi tensión. Primer punto, que es el punto envuelto, va a pasar sin tejer a mi aguja derecha. Y ahí recién yo voy a comenzar a tejer respetando la puntada. A ver, voy a mover aquí mi hilo para que lo vean. Aquí tengo puros revés. Entonces, yo aquí, una vez que pasé mi punto sin tejer, voy a continuar tejiendo hasta casi llegar al final. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejarme nuevamente 4 puntos del otro lado. Pero antes voy a volver a envolver un puntito. Aquí ya llegué al final, voy a contar 4 puntitos, 1, 2, 3 y 4, y el quinto punto es el que se va a convertir en la vuelta cortada. Vuelvo a trabajar la misma técnica del punto envuelto. Entonces, hilo va hacia adelante, el punto de vuelta cortada pasa sin tejer a mi aguja derecha y el hilo vuelve a pasar hacia atrás, porque lo que yo estoy haciendo aquí es envolver la puntada. Y ahí recién voy a girar y voy a trabajar nuevamente otra vuelta cortada. Entonces, giro. Aquí yo giré y claramente puede verse que con esta lana lo que estoy haciendo es envolver este pequeño puntito. ¿Cómo continúa esto? Voy a pasar el punto envuelto de la vuelta cortada a mi aguja derecha sin tejer. Y ahora, una vez que yo pasé la vuelta cortada, voy a continuar tejiendo respetando la puntada. Entonces, tengo puro jersey derecho, hilo va hacia atrás y continúo tejiendo respetando la puntada. ¿Dónde quiero ir en realidad? Quiero ir cerca de la otra vuelta cortada. ¿Cómo me doy cuenta dónde está? Van a ver que voy a tener yo aquí un quiebre en mi tejido. Es como si tironeara el hilo dentro de mi tejido y se ve un huequito o un espaciado más grande. Sin mencionar que se ve el hilo que yo tengo envolviendo mi puntito. ¿Qué voy a hacer? Me voy a dejar 2 puntos más y la vuelta cortada. Entonces yo voy a continuar tejiendo hasta dejarme vuelta cortada y 2 puntos más. Sigo tejiendo respetando la puntada. Voy a la otra vuelta cortada. Aquí yo ya me acerqué a la vuelta cortada anterior. Aquí se puede ver la vuelta cortada y 2 puntitos más que me voy a dejar de separación
Recuerden, ustedes manejan la cantidad de puntos entre vuelta cortada según lo que ustedes deseen y si no, como lo hago yo, a través de la muestrita 10 por 10 centímetros. Así es como yo calculo la caída que quiero que tengan estas vueltas acortadas y me generen figuras muy atractivas en el tejido. Entonces, aquí yo me dejo 2 puntitos, entonces mi último puntito va a ser la nueva vuelta cortada o el nuevo punto envuelto. Repaso lo que tenemos que hacer. Hilo va hacia adelante, el punto que va a ser envuelto pasa sin tejer a mi aguja derecha y el hilo va a ir hacia atrás. Así es como yo envuelvo el puntito. Entonces, giro. Aquí giré mi tejido, aquí tengo la última vuelta cortada, primer punto no se teje, pasa sin tejer a la aguja derecha y yo aquí voy a continuar tejiendo respetando la puntada. Siempre ajusto mi tensión y continúo tejiendo. ¿Dónde quiero ir? Quiero ir a la otra vuelta cortada que tengo justo aquí. Se nota esta doble separación que voy a tener entre los puntos y voy a hacer exactamente lo mismo. Vuelta cortada, 2 puntitos más y ahí yo voy a hacer otra vuelta cortada. Entonces, simplemente voy tejiendo todos los puntos de manera normal. Aquí voy a parar, tengo vuelta cortada, 2 puntitos más y aquí voy a tener mi nuevo punto envuelto o la nueva vuelta cortada. Nuevamente, hilo va hacia adelante. Recuerden que siempre se repite lo mismo en esta técnica tradicional de punto envuelto, sin importar en qué puntada ustedes estén. Punto pasa sin tejer a la aguja derecha y el hilo vuelve hacia atrás. Ahí es como yo envolví mi punto y realicé mi vuelta cortada, entonces giro. Aquí giro, puede verse claramente el punto envuelto. Aquí el primer punto que yo tengo no se teje, pasa sin tejer a mi aguja derecha y voy a continuar tejiendo el resto de los puntos como se presentan, pero siempre tengo que respetar la tensión y la posición del hilo. Hilo hacia atrás, sigo tejiendo. ¿Dónde voy a ir? Voy a ir para el otro lado en busca de mi otra vuelta cortada que yo tengo claramente ahí. No sé si se logra ver aquí cómo se nota el hilo adelante de los puntitos. Eso es lo que yo estoy generando al realizar esta vuelta cortada. Una envoltura dentro de lo que sería cada puntito. Sigo tejiendo, respetando la puntada. Aquí tengo vuelta cortada, 2 puntos más. Este va a ser mi nuevo punto envuelto. Hilo va hacia adelante, punto pasa sin tejer y llevo mi hilo hacia atrás para envolver la puntada. Esa es la vuelta cortada con el punto envuelto. Giro. Giro nuevamente, punto pasa sin tejer. Aquí comienza la vuelta cortada y simplemente tengo que tejer el resto de los puntos respetando la puntada. ¿Dónde quiero ir? Quiero dejarme nuevamente lo mismo. Vuelta cortada, 2 puntitos. Siguiente punto va a ser vuelta cortada de punto envuelto. Pero quiero que miren un segundito cómo mis agujas se han vuelto a inclinar. Ahí claramente puede verse que mi tejido está creciendo únicamente en el centro y en los costaditos todavía no hay nada. Entonces, ahí se puede ver el movimiento a través de las vueltas acortadas. Entonces, aquí vuelvo a hacer lo mismo. Punto envuelto. Hilo va hacia adelante. Punto pasa sin tejer. Hilo va hacia atrás y giro. Una vez que yo gire, punto envuelto pasa sin tejer a mi aguja derecha y ahí recién yo voy a continuar tejiendo respetando obviamente el movimiento del hilo y la tensión del tejido. Yo voy a tejer un puntito y voy a parar. ¿Por qué? Hasta ahora
Yo lo único que hice fue generar las vueltas acortadas, por eso veo esta inclinación y este crecimiento en la parte central. Pero yo de aquí en adelante voy a comenzar a cerrar estas vueltas acortadas. Y primero voy a cerrar un lado y después voy a cerrar el otro. Siempre es así. Cuando yo tengo mis vueltas acortadas del lado izquierdo, las tengo que cerrar en el frente del tejido. Pero las del lado derecho yo las tengo que cerrar en la parte del dorso. ¿Cómo vamos a hacer para cerrar la vuelta acortada? Tengo que tomar el hilo y tomar el punto y tejer los dos como si fueran uno, pero hay que tomar en cuenta algo. El hilo no se tiene que ver en la parte del frente de mi tejido. Entonces, cuando yo tome las dos cosas, aquí el hilo y aquí el punto, tengo que tejer los dos al mismo tiempo. Esta técnica del punto envuelto por ahí requiere un pequeño ajuste dependiendo qué técnica de tejido manejamos. En algunos casos siempre es mejor tomarse un pequeño segundo y reacomodar los puntos para evitar que este hilo se note. Entonces, reacomoden los puntos y tejan los dos como si fueran uno. Este pequeño envoltorio o este hilo que envuelve la puntada siempre va a ir hacia atrás, porque la parte del frente de mi tejido tiene que ser perfecta. Por eso les digo, yo generalmente lo hago en un solo saque a eso, pero por ahí si ustedes lo necesitan, tómense un segundito para acomodar el hilo que envuelve y el punto y que esto quede bien. Entonces, punto normal, lo tejo de manera normal. Punto envuelto, tengo el hilo, tengo el punto. Tengo que tejer los dos como si fueran uno. Lo pueden hacer directamente desde aquí. A ver si se ve. Tomo los dos y los tejo como si fueran uno. O pueden reacomodarlos. O sea, tomo los dos, los saco de mi aguja, los reacomodo. A ver si se ve. Y ahí recién tejo los dos como si fueran uno. ¿Para qué? Para evitar que se me note en mi tejido. Esto es un segundo nada más y por ahí, para evitar que mi tejido quede feo, es preferible demorarse un poquitito antes de que salga mal. Punto simple se teje de manera normal, punto simple se teje de manera normal, punto envuelto es el que cambia y yo voy a tener hilo y punto y tengo que tejer los dos como si fueran uno. Los voy a volver a acomodar para que los vean. Tomo el hilo, tomo el punto, los saco de mi aguja, los giro y los acomodo. A ver si se nota ahí que los acomodé. Y los tejo a los dos como si fueran uno. Así evito que el hilo que envuelve la puntada quede hacia adelante. Y también verifico que haber tomado todo el punto, ¿sí? Entonces, tejo el resto de los puntos hasta llegar al final. En realidad eso puede hacerse directamente, pero no cuesta nada demorarse un segundito más para evitar que esto se note. Giro. Aquí yo ya resolví las vueltas acortadas de este lado. Me falta el otro lado que se ve claramente esta pequeña separación y este envolvimiento en los puntos de las vueltas acortadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cerrar las vueltas acortadas del lado derecho. Ajusto siempre la tensión y voy a comenzar a tejer respetando la puntada. Estoy buscando las otras vueltas acortadas. Tejo los puntos simples. Quiero parar en las vueltas acortadas. Aquí llegué a mi vuelta cortada. Lo que tengo que hacer es tejer el punto más el hilo con el que envolví la puntada y tejo los dos como si fueran uno. Pero aquí va a haber un pequeño cambio. Yo voy a tener el punto y el hilo con el que yo envolví, pero si ustedes recuerdan, de este lado yo lo tomé en la parte del frente al hilo, porque estaba trabajando en lo que es la puntada jersey derecho. Al trabajar en lo que es la puntada jersey derecho,
tengo que traer el hilo con el que envolví y llevarlo hacia la parte de atrás para que la puntada quede perfecta. Aquí es al revés. Yo no voy a tener que tomar el hilo con el que envuelvo el punto desde adelante, porque yo lo que tengo que hacer es traer la parte de atrás. O sea que voy hacia el hilo de atrás. Ese hilo de envolvimiento tiene que ir a la parte posterior de mi tejido. Si no lo pongo en la parte posterior, se va a notar en el frente del tejido, que es lo que yo no quiero. Entonces, me voy hacia atrás y tomo el hilo con el que yo envolví mi puntada. Aquí, tomo el hilo, tomo el punto y tejo los dos como si fueran uno. Pero si ustedes recién empiezan con estas vueltas acortadas, siempre es mejor tomarse un segundito extra y acomodar estas vueltas acortadas con el punto envuelto. Si no, se va a notar muchísimo en la parte del frente. Entonces, para evitar eso, yo recomiendo reacomodar los puntos como hicimos en el otro lado. Lo primero que yo tengo que hacer es tomar el hilo desde atrás y lo voy a acomodar, o sea que lo voy a subir a la aguja izquierda. Y ahí claramente se puede ver las dos cosas. A ver, voy a tratar de separarlo un poco ahí. Voy a tener hilo y voy a tener punto. Hilo y punto. Eso es lo que yo necesito. Necesito acomodarlos. Y voy a tejer los dos como si fueran uno, pero siempre respetando la puntada y más que todo respetando el movimiento del hilo. Si veo revés, el hilo va hacia adelante. Recuerden siempre ajustar muy bien la tensión y tomo el hilo y el punto, los dos, hilo y punto, y los tejo como si fueran uno. Ahí, este envolvimiento cae hacia la parte de atrás y no se va a ver en la parte del frente. Yo siempre recomiendo demorarse un poquitito más, pero resolver correctamente la vuelta acortada. Aquí tengo nuevamente punto simple, vuelta acortada. Entonces, punto simple se teje de manera normal, punto simple se teje de manera normal, vuelta acortada nuevamente, tengo punto, tengo hilo que envuelve el punto y voy a tener que repetir la misma acción. Voy hacia atrás, tomo el hilo con el que envolví el punto, lo levanto a mi aguja izquierda, siempre muevo mi hilo hacia adelante porque estoy tejiendo un revés y tomo los dos y los tejo como si fueran uno, hilo y punto. Entonces, hilo y punto los tejo como si fueran uno. Y ahí resolví nuevamente la vuelta cortada y no se va a notar en el frente. Tejo nuevamente punto simple, tejo punto simple, vuelta acortada otra vez. Tengo punto, tengo hilo que lo envuelve. Voy hacia atrás, siempre hacia atrás porque estoy en el dorso de la prenda. Levanto, a ver, lo voy a estirar bastante, así lo ven, el hilo con el que envolví la puntada, la ubico en mi aguja izquierda, estoy tejiendo el revés, hilo hacia adelante, tejo los dos como si fueran uno. Tomo los dos y los tejo como si fueran uno. Y ahí yo ya voy a llegar al final. Tejo todos los puntitos hasta el final. Giro. Aquí giro, van a ver que se nota nuevamente la pancita porque estoy en la parte de las agujas. Significa que tengo escondidas ahí mis vueltas acortadas. Me voy a mover. Aquí acomodé mis agujas, puede verse claramente la curva que he generado con estas vueltas acortadas con el punto envuelto. Quiero que vean que aquí la vuelta acortada no se nota. Y no se nota por la forma en la cual yo cerré este tipo de vueltas acortadas. Cuando tengo el hilo que envuelve la puntada, si estoy en la parte del frente lo tomo desde adelante, si estoy en la parte del dorso lo tengo que tomar desde atrás. Aparte, cuando trabajen con este tipo de vueltas acortadas, yo siempre recomiendo demorarse un segundo más en acomodar este hilo y la puntada
para evitar que la vuelta cortada se note y me quede perfecta. Desgraciadamente, si ustedes se equivocan al trabajar estas vueltas acortadas, no tiene vuelta atrás, o sea, no se puede corregir. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que hacer? Destejer todo el tramo donde trabajaron vueltas acortadas y volver a comenzar de nuevo. Entonces, por ese motivo yo recomiendo demorarse un segundito más en el cierre de la vuelta cortada y acomodar correctamente la puntada para evitar que la vuelta cortada me quede mal. Lo ideal es que esto no se note en mi tejido. Siempre me tiene que quedar perfecto y no se tiene que notar, pero claramente puede verse ahí la forma curva que nosotros generamos con las vueltas acortadas. Este tipo de vuelta cortada yo lo suelo trabajar también con un pequeño ajuste. Si ustedes quieren lo puedo mostrar en otro video para que lo vean. Pero esta sería la técnica tradicional de trabajar vueltas acortadas con el punto envuelto. Espero que este tutorial les gustara y nos veremos la próxima.